Hola, ¿qué tal, Pensa Libertadores? Espero estén pues fabulosamente bien, en compañía de quien a ustedes los haga feliz. Esta es una nueva edición de Pensa Libertando. Y hoy vamos a hablar de varios temas muy candentes que le están dando la vuelta al mundo y que de luego en México no se diga, son temas bastante llamativos, candentes. Vamos a hablar en Pensa Libertando, este programa que es un espacio para los sin voz, un espacio para aquellos que han sido enviados a la zona de la no existencia. Es un espacio para la crítica, el debate, el análisis, en esa intencionalidad creando comunidad inteligente que aprende. Vamos a hablar de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a España. Eso generó mucha algarabía, generó mucho aspaviento. Vamos a ver los diferentes matices, tomando como base tres elementos esenciales. ¿Cómo fue recibida? Acordémonos. 2, su discurso. Y 3, que quizá no lo hayan considerado mucho, pero es ese encuentro, ese saludo entre Joan Manuel Serrat, este artista español que representa un ícono de vanguardia, un ícono de progresismo, de lucha social. Hoy vamos a hablar por qué y la relevancia de ese acto simbólico del saludo entre la presidenta y este personaje. Y vamos a hablar de, en principio de cuentas, cómo es recibida Claudia Sheinbaum. Antes que nada, queremos agradecerle que sean parte de esta comunidad. Por favor, denle un like, reenvíenos. Si pueden hacer un comentario, háganlo. Estamos aprendiendo. Recuerden, somos marxistas y el materialismo histórico, el materialismo dialéctico es eso, ¿no? Vamos de menos a más, en un escenario contradictorio. Pero en fin, vamos a entrar en materia entonces. A mí me gustaría que, pues, poco a poco fuéramos viendo diferentes cosas y entendiéramos que esto es tan solo un punto de vista, es una perspectiva, planteamos las cosas lo más objetivamente posible para que tú al final decidas qué es verdad o qué es falso, ¿no? Aquí no venimos con propaganda ni venimos en la idea de adoctrinarte. Es otra la intención de Pensa Libertando, ¿sale? Entonces, ¿qué vamos a decir con respecto a esta visita interesante de la presidenta Claudia Sheinbaum a España? Después hay que decirlo de que pues, las relaciones entre España y México pues, nunca han sido tan tersas, nunca han sido tan así, no armoniosas. Al contrario, venimos de escenarios conflictivos, ríspidos, rijosos, nada armoniosos y pues poco a poco lo vamos a ir viendo. Recordemos que esta visita se da en el marco pues, de un nuevo gobierno, un gobierno más progresista, el de Pedro Sánchez, que viene de una ala precisamente pues, más inclinada a la izquierda. Y cuando digo que hay que hablar un poquito de la historia de España, nomás para tener ese referente relevante, necesario, para que pues empoderemos al nivel que debe esta visita y la manera en que se dio. Miren, después de, en el siglo pasado, allá en los años 30, después de la lucha social esta, ¿no? De esta gesta social que se da muy fuerte en los años 30, donde hubo pues muchos muertos, hubo mucha gente que sufrió. No es sencilla tampoco la historia, no ha sido tan fácil la historia de España, es de también resistencia. Esa guerra civil en los años 30 pues generó muchos problemas. Y después de esa guerra civil, el franquismo, pues no se diga, mucha gente que salió de España, incluso en México hubo gente que fue básicamente se les generaron a que vinieran en el periodo cardenista sobre todo, ¿no? Hay que decirlo, en aquellos tiempos, en estos escenarios muy ríspidos en España. Entonces, durante ese tiempo la relación no había sido tampoco tan, hay que decirlo, tan armoniosa entre México y España. Y pues esos sinsabores en la historia hay que remarcarlos muy bien. Incluso ya en los últimos tiempos, en el periodo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en el 2022, cuando ocurre lo de Iberdrola, ¿no? Este asunto, gran fraude, ¿no? Este tema de amplia corrupción internacional que nos pega aquí en México, pues también vino a distanciar al gobierno de México con España. Y después, cuando en el 2022 también, 2023 ya casi,
Pues Andrés Manuel el presidente le pide al rey que pida disculpas, pues las relaciones no han sido nada tersas, han sido siempre de jaloneos, pues voy a decirlo así, ¿no? Desde la colonia y desde el periodo poscolonial y así. Es importante tomar como base esto para que entendamos la relevancia de esta visita de la presidenta a España. Si bien recuerdo allá en los 70s con Echeverría Álvarez, si no mal recuerdo, hay una intención de crear diplomacia, pero pues no pasó de un aspaviento, no fue tan contundente, tan así que tú digas, qué bárbaro, recordamos históricamente esos momentos porque generaron transformaciones sociales en ambos países. No fue tan así, pero hay que matizar que en ese tiempo sí hubo una intención de acercamiento. Hoy, en ese tenor y referenciando lo más importante de la relación bilateral entre ambos países, esta visita de la presidenta Claudia Sheinbaum se da en el marco de este evento, ¿no? Por la democracia internacional, no como una oposición a Estados Unidos, hay que decirlo, pero sí como a una crítica a las maneras en cómo se ha desarrollado precisamente la historia mundial últimamente, ¿no? Sobre todo un Estados Unidos que avasalla a otros países con esta política de guerra, en el ánimo de que su economía pues no decaiga como va aceleradamente en precipitación, en caída. Entonces, vamos a hablar de eso. Vamos a empezar con cómo fue recibida Claudia Sheinbaum en pues, Barcelona, España. Pues fue una algarabía, ¿no? Decenas de ciudadanos mexicanos, entre ellos uno que otro español, pues le dan bienvenida a nuestra presidenta y lo hacen en un marco bastante folclórico, incluso hay música ahí mexicana representativa, hay abrazos, hay algarabía, se nota que pues no está nada preparado, se nota que no fue nada pues así confeccionado para que fuese de esa manera. Se ve natural, además ya ahorita pues difícilmente nos engañan, hay muchas tomas, muchos de libres, otras que tienen que ver con ya los medios masivos que se dedican a eso, y pues se ve evidentemente ese recibimiento, esa alegría, esa algarabía, y eso nunca había ocurrido, hay que decirlo, yo no tengo memoria de que algo así había ocurrido, tan así, tan injundioso, tan natural, pues no nos acordamos, no me acuerdo yo, salvo que por ahí hay algo, y ustedes si lo saben, pues me lo digan, ¿verdad? Yo no me acuerdo en realidad. Entonces esta algarabía, pues le dio la vuelta al mundo, en realidad fue un respiro incluso geopolítico y en la política nacional para la presidenta y Morena, el partido, y su gestión, porque durante ese tiempo sí como que se respiró un poco, ¿no? Por la crítica que está ocurriendo muy acuciosa y muy fuerte en contra de algunas cosas del gobierno, ¿no? Hay que decirlo también, las cosas no han sido tan tersas, no han sido tan armoniosas en el país. Hay muchas cosas que están pendientes y que generan movimiento social y generan crítica, ¿vale? Válida también, hay que decirlo. Entonces, el discurso fue un discurso pues muy histórico, muy pegado a la historia, con elementos esenciales de respeto a la soberanía, como siempre ha sido, que son los principios básicos del partido Morena, pues respeto a los derechos de los países a desarrollarse con eso, con libertad, al respeto empero a la soberanía y pues el derecho a hacer de su economía, a hacer de su cultura, a hacer de su destino lo que mejor convenga a cada país. Y este discurso muy nacionalista, este discurso muy de respeto, considerando a los próceres de la historia como Benito Juárez, algunos liberales también, bueno, otros liberales, Miguel Hidalgo, si no me acuerdo, y el tema de la independencia, por ahí iría, y otros próceres, ¿no? Que de repente la presidenta retoma y dice y señala bien para fortalecer la parte ideológica y el plan de gobierno que se encuentra en lo que ellos denominan el segundo piso. Este discurso, pues muy nacionalista, generó una algarabía también en el país, y a nivel nacional no se diga, a nivel internacional no se diga, y pues hay quienes dicen, no lo digo yo, que pues la presidenta se llevó básicamente las flores, se llevó las luces, los reflectores, y eso pues
es digno de reconocerse. Y pues así, estos dos elementos, el recibimiento y desde luego el tema del discurso, pues fueron bien diseñados. Me refiero al discurso sobre todo, porque lo que tiene que ver con su recibimiento, como dije al principio, no se ve algo que haya sido confeccionado de las élites del poder. Y pues bien, incluso algunos presidentes pues se portaron muy bien con la presidenta, la trataron muy bien, con mucho respeto, e incluso en las opiniones como por ejemplo el presidente de Brasil, Lula da Silva, cuando señala que es un gran acierto de Pedro Sánchez el haber invitado a la presidenta, y donde señala que ese es un gran acierto pues en la convocatoria. Y por ahí hay otros que dicen que pues efectivamente la presidenta se llevó los reflectores, las luces, básicamente se convirtió en la imagen de ese evento internacional. Cada quien opinará diferente, cada quien, opinará pues con otras ideas, y es muy válido. Entonces, lo otro, este encuentro entre Joan Manuel Serrat y la presidenta también fue un acto que es digno de rememorar. Es un acto que es importante precisar porque tiene una carga ideológica muy profunda. Hay que entender que Joan Manuel Serrat sería lo que es Silvio para Cuba. Sí, lo que pasa es que Silvio pues es el ala progresista de izquierda en Cuba, y desde luego Joan Manuel Serrat lo sería en España. ¿Por qué? Porque él canta a los poetas que básicamente transitaron por esa España sufrida, por esa España golpeada. Por ejemplo, él canta a Machado. O sea, ¿quién no recuerda canciones como Penélope? Quienes les gusta este tipo de música, Cantares, precisamente que es de Machado. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, Para la Libertad, ¿no? De uno de mis poetas que a mí en lo particular me gusta mucho, Miguel Hernández? Y a otros canta a otros, como por ejemplo Federico García Lorca, sí, si no mal recuerdo, entre otros. Entonces, hay que entender qué representa este cantante, Joan Manuel Serrat, y qué representa la presidenta. Y ese saludo que se da es precisamente, hay que valorarlo en esa justa dimensión. Ellos representan eso. Dos movimientos progresistas, dos movimientos de izquierda, o lo más cercanos a la izquierda, ¿no? Podríamos decirlo de una manera, para quienes digan que no son de izquierda, los movimientos que actualmente se acontecen en cada país, o en México, ¿no? La ala progresista, es así, es la ala progresista. Entonces, Joan Manuel cierra con un comentario donde señala que la presidenta, pues muy inteligente, es una científica, y pues le desea lo mejor a su gobierno, y eso pues generó también bastante aspaviento en el orbe internacional y local. Pero hay que decirlo, ambos, estas tres cosas que ocurren pues, están llenas de simbología, están llenas de matices interesantes de reflexionar. Cada quien tendrá al final la verdad, ¿no? Nosotros solamente exponemos tal cual las cosas. Voy a leer un documento que salió en la semana, que habla precisamente de este encuentro, que habla de este evento, convocado por el presidente español. Dice así: cuarta cumbre en defensa de la democracia. En vez de sembrar guerras, sembremos paz. Este es el discurso de la presidenta. Sembremos vida, planteó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante su participación en la cuarta cumbre en defensa de la democracia, donde centró su intervención en un llamado a transformar el orden internacional hacia la paz, la soberanía de los pueblos y la justicia social, con una crítica directa a la intervención militar, la desigualdad global y la concentración de la riqueza, y en la que propuso destinar el 10% del gasto mundial en armamento a un programa global de reforestación. Esto es un asunto que ya se trae desde luego desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero se dan cuenta las líneas son esas, ¿no? Promover una cultura de la paz, respeto a la soberanía, es decir, ir más por ese lado que por el lado de intervenir, de guerrear para sostener una economía que todos los días se cae a pedazos, como es la neoliberal. ¿Cómo va? Así es, y la historia lo dice, y lo que viene lo confirmará.
Desde el inicio de su discurso del sábado en el evento llevado a cabo en Barcelona, España, Sheinbaum subrayó que hablaba en representación de un país con una profunda tradición histórica. Trabajador, creativo y luchador. Esas palabras nos encantan que nos las digan. Por eso es que está cargado de esa sensibilidad y fue acogido bastante bien en este país. Pero sobre todo profundamente generoso, afirma, ¿no? Es uno de los ejes centrales del discurso. Ahí cuestiona la visión económica dominante y la concentración de la riqueza, que es lo que veníamos diciendo. Cuando hablamos de democracia, no es de las élites, sino la del pueblo. Es decir, diferenciándose un poco el discurso occidental de que la democracia es que tengamos tantos representantes, diputados, senadores, etcétera. Que sí, claro, eso es, pero si eso no se refleja en bienestar social, pues ¿para qué nos sirve, verdad? Bueno, en fin. No es la concentración de la riqueza, sino de la distribución, de la imposición, sino de la participación, no de la guerra, sino de la paz. Así es como lo dice. Y sobre el gasto militar, uno de los anuncios más relevantes de su intervención fue una propuesta concreta para el gasto militar. Global, Sheinbaum planteó redirigir recursos de armamentismo hacia políticas ambientales y sociales, destinar el 10% del gasto mundial de armamento, que asciende a miles de millones de dólares, para impulsar un programa global que permita a millones de personas reforestar millones de hectáreas cada año. En vez de sembrar guerra, sembremos paz, sembremos vida, señala. Entonces, pues así es como ella matiza este evento y pues muy coherente con el criterio de la 4T, claro. Ese es el discurso base de este gobierno. Es una mujer a la que admiro, dijo Joan Manuel Serrat. Respeto profundamente, es una científica. Este es el discurso que generó mucho aspaviento y en algunos sectores malestar. Una mujer preparada con cargos públicos, anteriormente ha gobernado, anteriormente lo ha hecho en la Ciudad de México, por lo que en su proyecto de futuro sabe lo que tiene que hacer. Y esperemos que pueda llevarlo a cabo, señala Joan Manuel Serrat, con la fuerza y colaboración de todos los mexicanos. Y es así como remata Joan Manuel después de haber precisamente saludado a la presidenta. En este encuentro con Serrat, en este contexto de actividades en Barcelona, pues el cantautor catalán señaló que le dio mucha alegría y emoción conocer en persona. O sea, no, esto es la presidenta, señala que le dio mucho gusto conocer a este cantautor, que sentía muy a gusto, que le pareció pues una excepcional persona y otras cosas, ¿no? Eso lo compartió en su cuenta de X. Ya sí, entonces estas tres cosas que analizamos brevemente es para que cada quien haga su propia conclusión, saque sus propias conclusiones y diga cómo le fue a la presidenta en este evento internacional. Nosotros simplemente exponemos tal cual las cosas y ya cada quien definirá si le fue bien, si le fue mal y en función de eso establecerá su crítica. Vamos a hablar de otro documento que sale en El Universal, es de Enrique Galván Ochoa, sale el 20 de abril hablando sobre el tema. Dice: me tocó presenciar la visita del presidente José López Portillo a Madrid, Sevilla y Barcelona en el 77, el siglo pasado, con motivo de la reanudación de las relaciones con España, que puso fin a 4 décadas de ruptura por la guerra civil y la dictadura de Francisco Franco. Ya lo mencionamos. El todo México de aquella época se dio cita en hoteles y tablados. Se refiere a cuando se quiso un poquito mejorar las relaciones entre España y México en el 77, precisamente. Fue con López Portillo. Fueron días de vino, rosas y corrida de toros en la maestranza sevillana. El timbre fue empresarial. El desastre, devaluación y expropiación de los bancos privados vendría en los años 80. Tiempo después, el presidente López Obrador puso en pausa las relaciones en el 2022, ya lo mencionamos, con el argumento del saqueo cometido por empresas ibéricas. Sí, lo de Iberdrola. Había una relación tensa con Iberdrola. Por otro lado, el rey Felipe IV
Cuarto, se resistía a dar una disculpa por las atrocidades cometidas durante la conquista. Sí, eso ya lo dijimos. Aquí lo está remarcando este analista, Enrique Galván. 4 años después de la pausa, la presidenta Sheinbaum visitó Barcelona este fin de semana, invitada a la cuarta cumbre en defensa de la democracia, que reunió a líderes de la izquierda europea y latinoamericana. Su misión fue eminentemente política. Asistieron los presidentes de España, Pedro Sánchez, el anfitrión, Brasil, Lula da Silva, Colombia, Gustavo Petro y Uruguay, Yamandu Orsi. Tienen en común haber sido tratados mal por Trump, lo decíamos, sin embargo no fue el tema central de la reunión, ni objeto de revancha discursiva. Los jefes de Estado se pronunciaron a favor de la democracia, como lo veníamos diciendo, el multilateralismo y la solución pacífica de los conflictos. Y aquí señala y acota, brilló Claudia, a pesar de la modestia de viajar en línea aérea comercial, clase turística fue la figura central de la cumbre. Señala él, ¿verdad? Señala él. Él lo dice, esto no lo decimos nosotros, Enrique Galván. Bueno, cada quien ahí ya asumirá su crítica. Este es, empero, un podcast para un poquito analizar desde una óptica diferente el asunto, pero cada quien determinará si estuvo bien, si estuvo mal, si le fue bien, si le fue mal. Vamos a hablar de otro tema que también es muy candente, cerrando ya el de la presidenta y su visita a España. Vamos a hablar de cómo es que se ha venido gestando del gobierno Andrés Manuel a la fecha, en el gobierno ya de la actual presidenta, el tema de los amparos, cómo ha venido evolucionando esto, cómo se está impactando a este recurso ahora con las reformas que está viendo la Constitución. También el ánimo de ir generando pues ese análisis pertinente, esa crítica que tiene que estar más cargado a lo constructivo. Se vale disentir, no somos propagandísticos. Queremos que la gente lo tenga muy claro. Hay un documento que sale también en el Universal que habla sobre esto, sobre el tema de las grandes obras que también tuvieron efectos de amparo y que pues ha generado mucha polémica, no solo local, sino a nivel también internacional. El AIFA Dos Bocas, el Tren Maya, básicamente dicen las grandes obras del gobierno de Andrés Manuel y de la actual presidenta. Señala así, en los últimos 2 sexenios, magistrados y ministros han desechado cientos de amparos, con los cuales los grupos antagónicos trataron de frenar grandes obras de infraestructura o enmiendas constitucionales, como la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA, donde se presentaron en promedio 1,400 recursos de amparo. Fíjate nomás. El Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, Veracruz, así como reformas a las leyes de la industria eléctrica y al Poder Judicial de la Federación. Hay que decirlo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum Pardo lo que hacen es intentar una reforma de Estado. Por eso intentan básicamente pues hacer un planteamiento diferente a toda la Constitución, que durante los años 80, después del 82 y con mayor celeridad en el 88 con Carlos Salinas de Gortari, pues también hubo muchas reformas que yo llamo contrarreformas, porque estaban queriendo hacer legítimo precisamente esta corriente de pensamiento saqueador a ultranza, como lo es el libre mercado o el neoliberalismo. Ahí hubo muchas contrarreformas, esencialmente para favorecer al grupo de empresarios, poner al mercado por encima de todo, y eso también hay que recordarlo siempre. Grandes pseudo reformas donde se favoreció a sectores muy específicos de la economía, y eso trajo pues como consecuencia todo lo que vivimos después, la crisis del 94 y toda esa erosión del poder adquisitivo de la gente, la erosión en los servicios públicos y demás, que para qué los contamos ya lo sabemos de sobra, ¿sale? Entonces, desde luego que llega Andrés Manuel, llega la Claudia Sheinbaum, la presidenta, y hacen un planteamiento de reformar por una vertiente diferente al país. Señala, el Tren Maya, por su parte, el juzgado primero distrito con residencia en Yucatán revocó en el 2022 los amparos contra la construcción del Tren Maya. Los recursos fueron interpuestos por la acción civil defendiendo el derecho a un medio ambiente sano. Todos sabemos de dónde vienen estos organismos. Dimas,
que regularmente están conformados por grupos fácticos, ¿sale? Son grupos empresariales que se oponen, y hay que decirlo, pues se vale disentir, se vale oponerse, nomás que sí hay que dejar claro que son grupos que anteriormente disfrutaron mucho del saqueo a la patria y que hoy, claro, se oponen porque ya las cosas no van por donde a ellos les favoreció, pero empero, se vale disentir. Si algo aquí se ha puesto sobre manifiesto es que se vale la libre expresión y se vale también, pues, oponerse y protestar. Es válido. Bien, sobre la industria eléctrica, en enero del año pasado, la extinta segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó 6 recursos que 8 empresas promovieron contra la reforma a la ley de la industria eléctrica promulgada el 9 de marzo del 2021. Dichos recursos impedían que se aplicara a las 8 empresas el nuevo régimen impuesto por la reforma de dicha legislación y facultaba continuar con el anterior, que daba prevalencia al modelo de política energética de libre mercado. Hay que decirlo, las reformas que está planteando Morena tratan de echar ya por la borda todas estas pseudo reformas que hubo en los 80s, claro. Y cuando se trata de que pues hay que renovar las formas en cómo estaba haciendo las cosas los 3 poderes, pues ya no deben ser así. Es el planteamiento base. De que se equivocan, de que de repente mandan mensajes equivocados, pues también hay que decirlo. No son, o sea, sé que ha equivocado Morena, ha hecho cosas que definitivamente... Lo que yo les voy a decir es que finalmente mucho no parte de, como anteriormente decía, de alevosía o de ventaja, sino se hace a partir de la inexperiencia de las formas de gobierno, porque yo hasta ahora, y lo voy a decir por lo menos en los incentivos a nivel federal, no lo veo así. No digo lo mismo en los gobiernos del estado, ahí sí veo otra cosa, en los gobiernos de las entidades federativas. Entonces, los amparos pues ya se han vuelto muy común a partir del 2018 a la fecha, ¿no? En contra de estas obras, que básicamente pues, son las obras pilares, ¿no? de la 4T, y también de algunas iniciativas por reformar algunas instituciones, en este caso como la CFE, ¿sale? Y los amparos siguen, pero ahora en contra de las pensiones doradas. Las pensiones, ¿qué son las pensiones doradas? Pues aquellas pensiones que se tipifican como las que ganan arriba de la mitad del salario mensual de la presidenta, que andaría como en 68,000, 70, más o menos. Nadie que se encuentre en el ejercicio de la función pública, que emane de ahí, voy a decirlo así, quien haya trabajado ahí, se haya pensionado ahí y gane más de eso, constitucionalmente no podrá hacerlo. A eso se refiere esta reforma con respecto a las pensiones doradas. Y eso ha traído mucho aspaviento, ha traído mucha crítica y pues bienvenidos todas, ¿no? Válidas todas. En el debate, en el análisis y en la protesta. ¿Sale? Entonces, en la actualidad, jueces de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México desecharon por improcedentes las primeras demandas de amparo. Promovidas contra la modificación que limita las llamadas pensiones doradas de ex servidores públicos en México. No obstante, trabajadores insisten en que se seguirán recurriendo a tribunales a sabiendas de que no se puede impugnar. Hay que decirlo, hombre, pues Morena tiene todo ahorita. Si bien es cierto, tiene una cierta oposición en las cámaras, pero el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo pues está totalmente en esta nueva línea, ¿no? O en esta línea que ya tiene de 2018, que es la de reformar al Estado por esta ruta. Entonces yo entiendo los compañeros, quienes están disintiendo por todo esto que se viene en términos de reforma, pues se vale protestar, ¿no? Pero tengan claro que el Poder Judicial pues ya tiene esta nueva circunstancia, traen en sí ya un nuevo criterio del ejercicio del derecho y pues algunos quizá vamos a salir afectados, ¿no? Algunos vamos a entender, otros no. Y se vale disentir y se vale protestar. Aquí no se trata de, como en el ayer, reprimir a nadie ni callar a nadie. ¿Sale? Hay que acentuar muy bien eso. Porque de repente ahí hay críticas de que pasa esto, pasa aquello. De repente en algunos gobiernos
estatales y sí, de repente hay esos matices de represión. Pero pues ahí a los ciudadanos de cada entidad federativa harán lo propio, ¿verdad? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque pues no es sencillo para todos aquellos movimientos que pues pretenden oponerse, pretenden generar activismo en contra de lo que ellos llaman injusto, ¿no? Si bien es cierto, es un asunto de tipo legal, pero también es un asunto de tipo político. Quienes van a resistir hagan su presupuesto, porque es contra una nueva forma del ejercicio del poder y del gobierno. Hay aquí otro escrito de El Rotativo Noroeste, es un análisis de David Cristóbal Álvarez Bernal. Él es, sí, voy a decirlo, una voz autorizada. Él es precisamente un abogado especialista en amparos. Y pues él nos dirá un poco en qué consiste. Y pues aquí a tiros y troyanos los analizamos, ¿eh? Él no está cargado al habla morenista. Él trae otros criterios y pues los leemos como debe ser. Dice David, como lo comenté en una colaboración anterior, ya se presentaron los primeros amparos contra el decreto que recorta y pone tope a las pensiones que reciben y recibirán algunos servidores públicos. Ahí está. El tope y recorte establece que esas pensiones no pueden ser mayores a la mitad de lo que gana mensualmente el presidente de la República, es lo que veníamos señalando. Los primeros amparos se presentaron ante jueces de distrito de la Ciudad de México y como lo advertí, señala Ed, las demandas fueron desechadas por notoriamente improcedentes. Sí, ahorita lo va a acentuar muy bien, en virtud de que las reformas constitucionales pues no te puedes amparar contra ellas, es uno de los nuevos asuntos que prevalecen ahí desde la perspectiva legal. Las decisiones de los jueces son contundentes y se apoyan en el argumento de que la ley de amparo establece que ese juicio es improcedente contra reformas a la Constitución Federal. Así viene. Entonces, y en efecto, la ley de amparo señala claramente que ese juicio no procede contra las reformas constitucionales. Y como el recorte y tope a las pensiones derivan de una reforma constitucional, entonces la demanda de amparo debe desearse por notoriamente improcedente. Seguramente esas decisiones de los jueces van a ser combatidas y todavía falta saber qué decidirán en definitiva los tribunales colegiados de circuito, que conocerán de las quejas que se presenten contra el desechamiento de las demandas de amparo. Ahí irían a otra instancia, precisamente que son estos tribunales colegiados, donde pues todavía pueden canalizar hacia allá estos recursos de amparo. Sin embargo, hay que decirlo, ¿no? Ya hay ese criterio, y si bien es cierto, hay jueces que no coinciden con los lineamientos de la 4T, son una minoría. Entonces yo le digo a los que resisten que tomen en consideración bien eso. No solo es la lucha en lo legal, esto es muy político y tiene que ver con un ejercicio distinto y diferenciado del ayer, ¿sale? Vienen estos lineamientos, los van a defender con todo quienes están en el gobierno, en los tres poderes, y pues hay que considerar para que presupuesten bien cómo está el tema, ¿no? Dice él, no quiero ser aguafiestas, pero el panorama no luce positivo para las demandas de amparo que se presentaron en toda la República, porque los jueces de distrito tienden a hacer lo mismo que hicieron sus colegas. Eso él lo sabe, es para que lo consideren, ¿sale? O sea, no trata tampoco de que, desistan o no lo hagan, o sea, no. Simplemente para que hagan un buen presupuesto, para que la resistencia es muy importante. De hecho, yo soy dialéctico en ese sentido. O sea, la historia crece a partir de la dialéctica, de la confrontación, de la crisis, de la contradicción. Habrá periodos muy oscuros en la vida histórica del mundo donde han querido que los status quo duren, pero eso no pasa. La historia es dialéctica, Marx no lo decía, ¿sale? Entonces, para que quede muy clarito, ¿no? Aquí no somos propagandistas, no vamos a decir, por favor, no lo hagan, desistan, no, para nada. El partido del poder, lo interesante de este asunto es ver cómo el partido en el poder, gobierno, fue preparado en el camino para evitar que combatieran en amparos a las reformas constitucionales y a las obras. Primero controló el Congreso de la Unión, señala él,
para poder llevar a cabo cuanta reforma constitucional se les ocurriera o fuera necesaria para sus intereses. Él lo dice. Con ese control, reforma la Constitución para establecer que el juicio de amparo es improcedente contra reformas a la propia Constitución. Ya lo venimos diciendo. Luego reforman la ley de amparo para adecuarla a la reforma antes mencionada, estableciendo expresamente que el amparo es improcedente contra reformas a la Constitución Federal. Es decir, está habiendo reformas constitucionales, pero ahora el gran tema es que no te puedes amparar contra esas reformas. Blindan a las reformas y blindan las obras. Entonces, voy a decir algo así rápidamente. El tema de las pensiones doradas, pues no es un asunto que tú digas que afectó a medio mundo. Bueno, habrá quienes digan que sí, ¿verdad? Porque pues hay derrama económica, etcétera. Y pues sí, de repente sí hay pensiones muy salidas, ¿no? Hay otras que pues vale la pena que se revisen. Yo considero que debería haber matiz ahí. Porque también es cierto, hay que decirlo, la gente trabajó toda una vida para hacerse acreedora. Ya cuando se hizo con afanes de gandallismo y todo eso que ocurrió durante, los 80s y 90s, donde servidores públicos así que se sirvieron con la cuchara grande, ¿no? Se sirvieron a tope. Entonces sí hay que ver eso, sí habría que revisar. Después de reforma en la Constitución, destruyen al Poder Judicial, dice él, federal, y salen con lo de las elecciones judiciales, cuyo resultado es tener jueces de bienestar, lo dice, ¿no? Sometidos a las órdenes de la Presidencia de la República. Señala que destruyeron el Poder Judicial. Yo coto ahí, el Poder Judicial ya estaba destruido desde hace muchos años y no obedecía a los intereses de la patria. Pero, te digo, cada quien tiene su criterio. Él señala que destruyeron el Poder Judicial mediante este proceso lectivo interno del propio Poder Judicial, que es novedoso, es nuevo, y él señala que ese es un retroceso, ¿no? Bien, los jueces que no son parte de la 4T. Y ya con el terreno preparado a esos jueces del bienestar y otros de carrera judicial sometidos al estrecho marco legal que les dejaron las reformas a la Constitución, no les queda de otra que desechar de entrada las demandas de amparo ante el temor de que si se administran de manera diferente y peor, si conceden los amparos, serán sometidos a procedimientos sancionatorios ante el Tribunal de Disciplina Judicial. Es decir, aunque piensen diferente, disientan, pues quizá por cuidar el espacio, por no bronquearse, pues decidan transitar por lo de la mayoría, ¿no? Está transitando. Ahí también el Poder Judicial habría esos jaloneos, esas resistencias. Cada quien, es las nuevas formas en cómo se está constituyendo los tres poderes. Como consecuencia del marco legal que han dejado las reformas mencionadas, no solo las demandas de amparo contra el recorte y tope de pensiones serán desechadas, sino que cualquier demanda de amparo que pretenda atacar una reforma constitucional será desechada, incluso si esa reforma constitucional establece la reelección del presidente de la República o extiende su mandato por 30 años o establece la esclavitud. Bueno, él está diciendo ahí, ya se va a una crítica así muy aguda, muy extrema, ¿no? Que si hay una reforma constitucional que diga que la presidenta o el presidente dure 3 años en el poder, pues no se va a poder amparar a la gente. Él señala eso. Finalmente, ¿no? Cada quien tendrá su propio criterio. El ministro Saldívar. Lo curioso del asunto es que dicen que en el gremio de los abogados, que el padre de las reformas es el ministro Saldívar. Sí, es uno de los ideólogos. Por eso lo puso ahí de un principio el expresidente Andrés Manuel López Obrador, para congraciarse con el presidente de la República, quien irónicamente hizo su tesis profesional sosteniendo que el amparo sí debía proceder contra reformas constitucionales cuando había vicios en el proceso legislativo o violaban derechos humanos, como precisamente lo estableció la anterior Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, ahí está la polémica, un comentario para el análisis, que algunos puedan matizar como de grilla en contra de Saldívar, pero es importante que se ventilen también, ¿verdad? Es importante que se diga. Y cierra así David Cristóbal
De nuevo, no estoy diciendo que no promuevan amparos contra el recorte o tope de pensiones. No se agüiten, síganle, dice. Síganle luchando. Si usted se ve afectado, lo que estoy haciendo es darle una opinión profesional muy personal, señala él. O sea, yo solamente estoy opinando de cómo están las cosas en materia legal, en materia del Poder Judicial. Tiene que ver con estos amparos y las reformas, señala él. No es para que se agüiten, pero sí para que tengan claro cómo está el rollo. Él lo dice, ¿no? Dice, abogado que le garantice el éxito de su demanda de amparo, le está mintiendo. Eso dice él. Y solo quiere quitarle su dinero. En este caso le sugiero que le diga a este abogado maravilla que le pagará el triple de sus honorarios, pero que únicamente si gana el amparo. Y verá cómo se pierde de vista de volada, dice él, ¿no? Bueno, finalmente es crítica de él, no es de Pensa Libertando, nosotros lo leemos para que cada quien tenga su opinión. Sí, yo lo único que puedo decir es que quienes emprendan la lucha deben entender que es una lucha, va a ser lucha ardua y de mucho tiempo, porque no es un asunto de tipo legal, es contra las reformas que recién están naciendo. Y la experiencia que tenemos con respecto a esto es que son para mucho tiempo. Ahí está, por eso el tema no solo es judicial, también es muy político. Y aquí estamos, esto es Pensa Libertando, se vale disentir, recuerda, no estamos aquí con la verdad absoluta, ni queremos imponerte nada, ni hacerte propaganda de nada. Tan solo te exponemos las cosas como nosotros creemos que son, pero finalmente lo que más importa es lo que tú opinas, lo que tú piensas. Así es que de esta tribuna, de este escenario de Pensa Libertando, la comunidad, te damos las gracias, deseándote lo mejor. Y recuerda, danos un like, reenvíanos. Habrá por ahí quienes quieran saber de estos temas, quieran estar un poquito más enterados o tengan unas opiniones distintas o más opiniones, ¿no? Para tener pues un criterio más agudo, más inteligente, más profundo. Mi nombre es César Álvarez. Estoy a tu disposición, a tus órdenes. Y recuerda, esto es Pensa Libertando, la comunidad. Bendiciones.